Hola queridos alumnos, bienvenidos a una nueva cápsula de video. Esta vez vamos a ver el desarrollo psicosexual en la adolescencia. Primero, repasando brevemente las 4 etapas del desarrollo psicosexual planteadas por Freud. Desde el inicio, en la infancia temprana, estábamos en la etapa oral, ¿cierto? En la cual, según Freud, los impulsos estaban dirigidos a la obtención de placer mediante la estimulación oral, pero que también era muy importante la etapa de lactancia y el destete, en el fondo el cese de la lactancia materna como una crisis importante a superar. Luego, en toda la etapa preescolar, en realidad habían 2 importantes etapas en el desarrollo psicosexual del preescolar, entre los 2 y los 3 años, que coincide con la edad del control de esfínter. Estábamos en la etapa anal, en la cual la gran crisis, o en realidad la gran fuente de satisfacción era a través del control del propio cuerpo y también el control del ambiente, que coincide mucho con también el logro de la autonomía o el impulso de la autonomía, la primera edad de la obstinación, justamente a esa edad. Y luego, en la etapa siguiente, entre los 4 y los 5 años aproximadamente, en que coincide con la etapa también del pensamiento intuitivo, de la curiosidad, estamos en la etapa fálica, en que el niño empieza a explorar su cuerpo, a descubrir las características de su ser sexuado y las diferencias entre los sexos, el inicio de la vida humana, y empieza a sentir mucha curiosidad y satisfacción en el conocimiento de su cuerpo y también de los datos, en el fondo, del inicio de la vida humana. Y la crisis que se presenta en esa etapa es el complejo de Edipo, que se resuelve finalmente con una identificación del niño o niña con la figura paterna del mismo sexo. Y luego, en la etapa escolar, estábamos en la fase de latencia, en la cual los impulsos sexuales están en latencia, como escondidos, digamos, o apagados de alguna manera. Esto permite, y la gran tarea que permite la latencia, es el fortalecimiento de la función yoica, según Freud y en especial los psicoanalistas del yo, que dan mucha importancia a esta etapa de la latencia, en la cual la función yoica de autocontrol, del juicio de realidad, empatía, etcétera, es necesario fortalecerlo, y por eso es necesario preservar esta latencia. Y luego, en la etapa de la adolescencia, iniciando con la prepubertad y todos los cambios hormonales que supone esta etapa de la prepubertad y de la pubertad, despertarían estos impulsos sexuales, la pulsión sexual, ya en una etapa llamada etapa genital, porque el deseo o la pulsión sexual va dirigida al encuentro sexual con un otro. Esas serían las etapas que plantea Freud para el proceso de maduración psicosexual. Ahora bien, si hablamos de maduración psicosexual, especialmente desde la psicología integral de la persona, y nosotros hablamos del área psicosexual, no entendiéndola como aquellos cambios puramente biológicos, porque ustedes ya saben que en el área biológica, la primera área del desarrollo que estudiábamos en la adolescencia, ahí fue donde vimos los cambios físicos, los cambios en la maduración sexual, el logro de la fertilidad, por ejemplo, en la etapa de la pubertad, los cambios cerebrales, etc. Entonces, no se trata la maduración psicosexual de una maduración puramente genital o de fertilidad o física, ¿cierto?, de la persona, sino que es algo que queremos tener una aproximación integral para realmente poder observar cuál sería el desarrollo sano al cual debemos ayudar a llegar al adolescente, tanto padres, educadores, psicólogo educacional, psicólogo clínico, en nuestro rol, en el rol que tengamos, el poder ayudar al adolescente a acercarse a una mayor maduración psicosexual, pero desde un ámbito integral de la palabra. Para esto vamos a detenernos
a repasar brevemente. Yo sé que ustedes ya saben mucho de antropología, pero vamos a ver brevemente algunas de las cualidades de la naturaleza humana que nos hablan de cómo se vive la sexualidad y el área psicosexual en el fondo en la persona humana. Pensando especialmente que esta área psicosexual, obviamente que nosotros estudiamos las diversas áreas del desarrollo en compartimientos, pero entendiendo que esta separación es artificial, que la persona humana es una sola y la psicosexualidad abarca toda la persona. Por eso que una mirada a nuestra naturaleza nos va a dar una mirada y una aproximación a la sexualidad desde una antropología detrás. Vamos a ver que en las distintas aproximaciones educativas, por ejemplo, preventivas a la sexualidad, eh, proponen diversos enfoques dependiendo de la antropología que hay detrás. Entonces, bueno, brevemente, en primer lugar, en el cuerpo del ser humano vemos algo muy especial, que es un cuerpo desespecializado. ¿Qué quiere decir esto? Es que a diferencia de los animales, en que su biología, su cuerpo está configurado de manera que se adapte a su ambiente, por ejemplo el oso polar, que tiene una piel muy gruesa, además un pelaje muy amplio, bueno, incluso las personas que son nativas, por ejemplo, de zonas muy heladas, no necesariamente tienen una piel más gruesa y mucho pelo, sino que el ser humano tiene un cuerpo desespecializado porque con su razón es que logramos crear herramientas, crear vestuario apropiado, todas las cosas que nos permitan adaptarnos a nuestro ambiente. Entonces, finalmente, somos seres llamados a vivir desde la razón, ¿cierto? No desde, eh, bueno, nuestra biología nos acompaña, pero estamos llamados a vivir desde la razón. En segundo lugar, tenemos una conducta indeterminada. Las abejas, las vacas, por poner algún ejemplo, nunca los vamos a observar la naturaleza, y además por eso hay tanta armonía en la naturaleza, nunca vamos a observar a una abeja que deje de hacer lo que le corresponde hacer según su naturaleza, que deje de sacar el polen, de polinizar. No hay abejas, solamente la ficción, que están de huelga, que ya no quieren hacer miel. No, porque hacen lo que está en su naturaleza hacer, realizar. Y uno observando de fuera un animal y su especie, el comportamiento de su especie, uno sabe cómo se comporta. En el ser humano estamos totalmente, bueno, sabemos, una influencia de nuestra biología, pero eso es uno de los factores del desarrollo. También está el factor ambiental, pero está el factor personal. Incluso en gemelos monocigotos que tienen la misma exacta genética y biología, que además crecieron en la misma familia. Quizás fueron al mismo colegio, no sé si al mismo curso o no, pero el factor biológico idéntico, el factor ambiental bastante similar. Y si es que a alguno de ustedes les ha tocado conocer gemelos, bueno, los gemelos son muy diferentes en su personalidad. Y la personalidad, a diferencia del temperamento, que es algo más biológico, la personalidad se forja a través de las decisiones biográficas que va realizando la persona. Tenemos una naturaleza libre, libre en relación a nuestra biología, a nuestro temperamento, a nuestros afectos, a nuestros impulsos. Y esta es una diferencia en nuestra aproximación a la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, no vamos a hablar desde la psicología integral de la persona, no vamos a hablar de pulsión o de instinto sexual, porque el instinto es lo que tienen los animales que no lo pueden controlar y que cuando están en periodo fértil van a realizar el acto procreativo. En cambio, el ser humano no tenemos pulsión, sino tenemos impulso sexual. No instinto, sino impulso sexual, que nos invita, nos mueve de alguna manera, pero y eso quizás no lo podemos evitar, tener una atracción, por ejemplo, sexual hacia alguien, pero sí podemos elegir qué hacer con esa atracción. Llevarla a cabo o
alimentarla interiormente o no alimentarla interiormente, o someterla a un juicio, a un discernimiento, a un autoconocimiento. Vamos a hablar más profundamente más adelante de esto. Tenemos una notoria individualidad, somos únicos e irrepetibles el ser humano. En nuestra naturaleza, por ser persona humana, somos seres individuales, únicos, y llamados también a compartir nuestro mundo interior, pero a través de un vínculo de confianza. El ser humano tiene todo un mundo interior, lo que tiene en lo más interior de sí mismo no lo va a compartir si no es con quien quiera compartirlo. Y por eso es que las personas que más nos conocen son las personas que más nos quieren, con las cuales hemos desarrollado una relación de confianza. Y por esa confianza y esa relación de amor es que nosotros manifestamos nuestra intimidad y nuestro interior. Y también podemos recibir la intimidad de otro y podemos tener relaciones de naturaleza íntima, personal con otra persona. En los animales, en general, uno observando externamente al animal ya sabemos más o menos lo que le pasa, lo que le sucede. El ser humano, a menos que lo que tiene en lo más interior, a menos que lo exprese, no lo vamos a poder conocer. Por otro lado, es muy bonito pensar en cómo el ser humano nace de una manera tan indefensa. Si naciéramos, por ejemplo, con todas las cualidades y capacidades que nace un potrillo, que ya nace listo para la vida, naceríamos a los 2 años, se dice. En cambio, nacemos a los 9 meses de gestación, totalmente indefensos. Esto nos habla de una cualidad también del ser humano que está en nuestra naturaleza, y que es que como no tenemos, en el fondo, no tenemos todo determinado en nuestra naturaleza, con una conducta determinada, sino que libre, y estamos llamados a poder desarrollar y manifestar esta naturaleza racional, es que también nosotros debemos desarrollar estas cualidades y debemos hacerlo en el seno de una familia, que es este núcleo, este útero espiritual seguro, en donde vamos a ser amados incondicionalmente, vamos a ser conocidos en nuestra individualidad y vamos a ser acompañados y ayudados a desarrollarnos lo mejor posible. Y esto tiene mucho que ver con la sexualidad, porque dentro de la sexualidad está el inicio de la vida. Todos nosotros estamos en el mundo por un acto sexual entre nuestros padres. Y nacimos en el seno de una familia que nos educó, que no solo, en el fondo, bastó con el acto sexual para procrear, sino que hay toda una continuación, que es la educación de este ser que nace producto del acto sexual. Y también vemos aquí, incluso observando la naturaleza exterior del acto sexual típico entre los seres humanos y entre los animales, que en los animales no hay intimidad, hay solamente un objetivo o una finalidad procreativa. También hay placer en el animal, pero el animal obedece, como decíamos antes, al instinto, con una finalidad puramente procreativa. En cambio, en el ser humano tenemos la finalidad procreativa, sí, y también de placer, pero a lo que se ordena mayormente la sexualidad del ser humano es a la finalidad unitiva, al amor. El hecho de que necesitamos intimidad para tener una relación sexual, a que podamos mirarnos el rostro, a diferencia de los animales, por ejemplo, hay muchas características muy bellas que manifiestan externamente esta finalidad de unión y de amor. Por lo tanto, algunas conclusiones. En nuestra sexualidad humana participamos con todo nuestro ser, con nuestra dignidad, con nuestro ser sexuado, con nuestra voluntad, con nuestra afectividad, con nuestro cuerpo. Y participamos con todo nuestro ser para una finalidad no solamente procreativa, no solamente placentera, sino que principalmente unitiva, la finalidad del amor. Y estamos llamados en la sexualidad a que sea un ámbito de la vida en el cual también podemos expresar esa naturaleza llamada
al amor. En la próxima cápsula vamos a conversar un poco más de esto.